Tengan ustedes muy buenas tardes, les saluda Irene Díaz Bazán. Muchas gracias por estar con Prensa Atlanta. Hoy, esta tarde, tenemos una tarde de análisis legal, especialmente para nuestra comunidad, para aquellos que en algún momento de su vida han estado involucrados en algún accidente de trabajo. Nuestro Facebook Live de hoy, dedicado a nuestra comunidad, como siempre, por supuesto, lo estamos haciendo desde las oficinas del abogado del pueblo, y está conmigo a mi izquierda el abogado Juan Manuel Silva. Abogado, buenas tardes, gracias por estar con Prensa Atlanta. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a usted por recibirnos en su despacho. Y es que a menudo ocurre una serie de incidentes que involucran a los trabajadores hispanos, abogado, especialmente en los Estados Unidos. Siendo Georgia la meca de la construcción, la industria de la construcción es una de las actividades económicas más importantes, abogado, aquí, pero lamentablemente es importante también destacar que ocurren accidentes, y de hecho en los Estados Unidos hay una cifra significativa. Claro que sí, de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad, en los Estados Unidos hay un promedio de 7 millones de accidentes de trabajo al año, y lo cual es equivalente a un accidente laboral cada 7 segundos. De nuevo, esa cifra es para aquí, para los Estados Unidos, así que es muy prevalente ese tipo de accidente, desafortunadamente. Desafortunadamente, y esto implica también que los trabajadores, no solamente de la construcción, sino también de otras actividades, que sean sumamente cuidadosos y que conozcan además los riesgos que conlleva llevar a cabo este tipo de trabajos. Es importante también decirle a nuestra comunidad que existen leyes, existen derechos, y que eventualmente deben conocerlas. La organización OSHA incita y exhorta a los trabajadores a conocer estas medidas de seguridad que deben tener, abogado. Claro que sí, y es importante también notar que aquí en Georgia es uno de los estados más favorables para este tipo de situación, en el aspecto de que su estatus legal no importa para someter un reclamo si acaso se llega a lesionar en el trabajo. Es algo que es importante que nuestra comunidad de habla hispana sepa, y que tenga ese conocimiento para no tener esa aprehensión de buscar ayuda. Puede llamarnos en cualquier momento para explicarnos su situación particular, y nosotros le podemos dar un consejo basado en las circunstancias que usted se pueda encontrar. Muchísimas gracias, abogado. Por eso estamos aquí, para que usted, como conocedor de la ley del trabajador y también de los accidentes automovilísticos, un tópico que lo vamos a manejar más adelante también desde aquí, desde las oficinas de los abogados del pueblo o Orlando Law Firm, pues nos dan ese mar de oportunidad legal de conocer cuáles son los derechos. Abogado, gracias por destacar este dato tan importante del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que destaca que 7 millones de accidentes de trabajo ocurren al año en este país, ¿verdad? Claro que sí, sí, desafortunadamente es una cifra bastante alta, pero por eso existen estas leyes que pueden ayudar, particularmente en el estado de Georgia, a ayudar a nuestra comunidad de habla hispana. Muy bien. ¿Qué debe hacer un trabajador cuando sufre un accidente en su trabajo? ¿Debe reportarlo inmediatamente? ¿Debe hacer una llamada? ¿Qué es lo que debe hacerse básicamente? Claro Si que es que sí. está en condiciones de hacerlo, porque a veces hay tragedias en que lamentablemente los trabajadores pierden la vida. Exacto. Claro que sí. Lo primero es hacer el reporte lo antes posible a su empleador o a alguien que sea en el equipo de gerentes, ya sea un gerente directo, un supervisor o alguien, dejarles saber inmediatamente que se lesionaron, y preferiblemente tener algo por escrito acerca de eso. Lo segundo es, como le digo, llamarnos aquí a alguien que conozca de las leyes, de sus derechos, para poder posicionar su reclamo en la mejor posición para conseguirle el tratamiento médico que sea necesario, y al final conseguirle una compensación muy favorable para usted. Muy bien. Gracias, abogado. Algo importante que usted acaba de decir hace breves segundos es que no importa el estatus migratorio que usted tenga al venir a este país.
Si bien es cierto que los inmigrantes al adaptarse al sistema estadounidense, lo primero que hacen es buscar un trabajo, es también importante que el mismo fragor del día, el fragor de la batalla cotidiana que conlleva pues llevar el pan de cada día al hogar, eso también implica que a veces se desconocen las leyes y mucha gente piensa que por no tener papeles, como se dice en el argot criollo, no tiene derecho a hacer un reclamo. Claro que sí. De nuevo, es importante tener eso en la mente cuando sucede particularmente un accidente en el trabajo, que no importa su estatus legal, llámenos, no, la consulta es gratis. Nosotros conocemos de los derechos que tiene usted acerca de este tipo de accidentes, así que no pierde nada en llamarnos. No, de nuevo, su estatus legal no importa, así que por favor, lo mejor que puede hacer para su beneficio es comunicarse con nosotros para poder ver cómo le podemos ayudar. Gracias, abogado. Estamos nuevamente a las personas que se están conectando y seguramente usted tiene un padre, un hermano, un esposo o un amigo que quisiera escuchar estos temas que a menudo ocurren, son temas recurrentes en nuestra comunidad, especialmente de los trabajadores hispanos que se exponen el día a día a estos riesgos laborales. Y precisamente de esto, abogado, queríamos conversar porque Prensa Atlanta prácticamente en exclusiva está cubriendo hace unos días el caso de un trabajador que es de El Salvador, quien decidió acompañar a su familia a cortar árboles. Él decidió, digamos, ser un trabajador en ese momento voluntario de la familia. Lamentablemente le cayó una rama del árbol y él quedó postrado en una cama de hospital. En ese caso, abogado, ¿tiene derecho a una compensación? ¿Tiene derecho a un reclamo? Él lamentablemente está en estado vegetativo en su casa en el condado de Gwinnett. Bueno, todo depende de las circunstancias de cada accidente. En esta ocasión, al parecer, él lo estaba haciendo no como parte de un empleo regular, sino que él lo hizo voluntariamente. Así que lo mejor que podemos hacer en esta ocasión sería ver si hay algún otro tipo de beneficio. Por ejemplo, beneficios de seguro social, lo que se dice aquí, Social Security Disability, de deshabilidad de seguro social. Entonces, algún otro tipo de cobertura que tal vez lo pueda cubrir si acaso no hay algún remedio basado en el sistema de compensación laboral, ya que él no estaba en tiempos en horario de trabajo y lo estaba haciendo como voluntario. Es importante también tener en cuenta el aspecto de que si muchos de nuestros emprendedores latinos quieren formar una empresa, también tienen que estar conscientes de ciertos requerimientos que tienen que tener en mente antes de comenzar a emplear a otras personas, particularmente en el aspecto de aseguranza de compensación laboral. Por ejemplo, el estado de Georgia requiere que cualquier empresa que emplee a 3 o más empleados debe llevar cobertura de compensación laboral por si acaso sucede algún accidente de trabajo. Disculpe que lo interrumpa, eso se llama en términos en inglés liability. Sí, correcto, es un tipo de aseguranza que debe de cubrir en este tipo de situación. El sistema de compensación laboral de Georgia es como un sistema un poco aparte. Entonces vendría siendo lo que sería el equivalente a liability, a cobertura de liability en un accidente de auto, pero más bien sería por medio de seguro de Workers' Comp aquí en el sistema de Georgia. Workers' Comp, o sea, compensación al trabajador, y este es un tema del que estábamos hablando también hace unos días con el abogado Roger Orlando, quien nos estaba explicando cómo opera esta ley aquí en el estado de Georgia. Y bueno, ahora el abogado Juan Manuel Silva nos da mucho más de su conocimiento. Importante también, abogado Juan, reconocer que cuando uno, digamos, no registra su empresa, cuando uno, digamos, no tiene las cosas legalmente establecidas, las posibilidades de poder hacer una demanda en este caso son prácticamente nulas, ¿verdad?
Pues es más acerca de lo que se expone uno a no tener esa documentación. Siempre es importante como a nuestros emprendedores latinos que se involucran en comenzar una empresa, tener esa documentación es muy valiosa para no exponerse a ese tipo de responsabilidad personal, porque si uno tiene toda la documentación para la empresa, entonces puede asegurarse y conseguir esos seguros que son requeridos por la ley para que cubran este tipo, tanto le ayuden a los empleados que se lesionan como previenen la responsabilidad directa personal de la persona que emprende en este tipo de negocios contratando a otras personas. Así que en realidad beneficia a todo mundo, tanto a las personas lesionadas como a la persona que se involucra en este tipo de empresa. Ok, ahí está el consejo del abogado Juan Manuel, tener la documentación en regla, y a veces también esta fase es complicada para los latinos, abogado, que no tienen documentos, entonces les resulta más difícil registrar una compañía, por ejemplo, de cortar árboles. ¿Se puede ejercer o tener una pequeña compañía para cortar árboles, por ejemplo, y registrarlos si, por ejemplo, la persona no tiene documentos, o no se puede hacer? ¿Qué dice la ley? La ley requiere, para poder pagar los impuestos como cualquier otra entidad aquí en los Estados Unidos, debe uno reportar si va a crear una de estas empresas. Desafortunadamente sí tiene uno que proveer un tipo de seguro social para poder reportar esos impuestos cuando se llegue la temporada de pagar nuestras deudas al gobierno. Entonces, puede hablar con algún abogado que ejerza en este tipo de ley comercial, básicamente aconsejando a este tipo de situaciones qué es lo que se debe de hacer. Pueden registrar las empresas, pueden... ¿En la Secretaría de Estado? Con la Secretaría del Estado, exactamente, y asegurarse que todo esté en línea. Pero eso no debe eso lo puede hablar más a detalle con un abogado que ejerce ese tipo de derecho. Muy bien. Gracias, abogado. Tenemos una pregunta más y yo creo que es la pregunta que hace muchísimo la audiencia. Cuando una persona, por ejemplo, sufre un accidente en una fábrica, recordemos este caso que ocurrió en Gainesville, donde lamentablemente más de 6 personas murieron debido al derrame de nitrógeno, y pues Prensa Atlanta estuvo ahí cubriendo en los alrededores esta tragedia que enlutó prácticamente a la comunidad hispana del condado de Hall. En ese caso, por ejemplo, o en otros casos, no este específico porque ellos ya tienen una defensa legal y este es un caso que solamente ponemos como ejemplo. Pero ¿qué pasa, abogado, cuando ocurre un accidente dentro de una fábrica, por ejemplo? Exactamente el mismo proceso. Sí, y es importante ahí sí hay pasos, deben de haber reglamentos acerca de cómo se deben de reportar los accidentes, a quién se le deben de reportar. Es importante de nuevo reportarlo inmediatamente, específicamente si hay alguien a quien reportarle directamente, como una línea de gerentes, y solicitar tratamiento para las lesiones. Después es importante de nuevo llamarnos a nosotros para poder nosotros poner su caso en cierta forma de que no solo consiga todo el tratamiento que sea necesario para ayudarlo a recuperar su salud, sino que también poner su caso en la mejor posición para conseguirle un arreglo, una compensación adecuada que sea algo justo por sus lesiones. Muy bien. Estamos hablando de llámenos, llamen los abogados, y no tenemos el número telefónico. Sí. ¿Cuál es? Claro, el número es 404-373-1800. 1800. Ahí está, 404. Vuelvo y repito, 404-373-1800. Si usted ha tenido un accidente en el trabajo o un accidente automovilístico y no sabe qué hacer,
puede llamar a estas oficinas, incluso recibir orientación en español. Claro que sí, aquí estamos a la orden, con mucho gusto para ayudarle. Muchas gracias. Quisiera enviarle un mensaje a nuestra comunidad sobre cómo evitar los riesgos de accidente, cómo ser proactivo en el trabajo, conocer sus derechos y todo ese tipo de información que es válida. Claro que sí. Siempre tratar de uno de seguir los reglamentos de seguridad por muy pequeños que parezcan, están ahí por algo, entonces es importante seguir ese tipo de orientación. De nuevo, reportar todo, tratar de tener todo por escrito, y también si uno se va a enlazar hacer una empresa, tener todo documentado y tratar de seguir la ley, conseguir consejos legales por medio de un abogado si uno no está seguro qué pasos tomar para tener todo en derecho bajo la ley, para poder evitar situaciones donde se perjudique no solo uno, sino nuestros trabajadores que tanto aportan a nuestra comunidad. Que aportan a nuestra comunidad y al movimiento de nuestra economía. Recordemos que el estado de Georgia es uno de los mejores para incentivar la economía de los Estados Unidos y también para hacer negocios. Soy Irene Díaz Bazán, hemos estado esta tarde con el abogado Juan Manuel Silva del bufete de abogados El Abogado del Pueblo o Orlando Law Firm, aquí en la ciudad de Atlanta. Llame al 404-373-1800 si ha tenido un accidente, algún familiar, algún pariente, algún amigo y quiere recibir orientación oportuna en español. La primera cita es completamente gratis, le pueden hablar, guiar y no se quede callado. Reporte si ha tenido algún accidente, no se ausente de su trabajo. Si está lesionado, lo que tiene que hacer es hablar de inmediato con su supervisor o manager sobre la dolencia o lesión que ha recibido. Gracias, abogado. ¿Algo más que quisiera decir que no lo habíamos dicho? Pues aquí estamos para representar a nuestra comunidad. Yo como hispano sé el valor de tener a representantes que hablen nuestro idioma, así que sin pena, por favor, no duden en comunicarse con nosotros si tiene alguna cuestión legal, y con mucho gusto le asesoraremos y le posicionaremos su caso de la mejor manera para que usted reciba su tratamiento y reciba una compensación buena. Así es. Muchísimas gracias. Tratamiento y compensación para usted si ha tenido un accidente. Llame, pregunte, averigüe, quizá usted sea elegible para tener un caso y por supuesto pueda ganarlo. Muchísimas gracias. Soy Irene Díaz Bazán con la cámara de nuestro productor Luis Carlos Arias desde la ciudad de Atlanta. Volvemos pronto.